En la madrugada del 2 de junio, el volcán Etna rompió el silencio con una explosión tan repentina como feroz. El cielo siciliano se cubrió de ceniza, las alarmas aéreas se activaron y cientos de personas corrieron montaña abajo en busca de refugio. Mientras columnas de fuego y humo se elevaban a más de 6.000 metros, Europa observaba una vez más cómo uno de sus colosos recordaba que sigue vivo. ¿Estamos ante una erupción más en su larga historia? ¿O es la señal de que lo peor está por venir? Hoy te llevamos al epicentro de este fenómeno para entender qué ocurrió, qué podría pasar después y por qué el Etna es mucho más que un espectáculo natural. Es una amenaza activa para millones. Señales de un despertar. Temblores, gases y miedo. A las 4:14 de la madrugada del 2 de junio, Europa despertó al rugido de uno de sus monstruos más antiguos. El volcán Etna, imponente y ancestral, rompió el silencio con una explosión que iluminó el cielo de Sicilia. No hubo previo aviso para los que dormían cerca. El despertar fue un estruendo. El suelo tembló bajo los pies de los residentes, las ventanas vibraron y las alarmas sísmicas marcaron el inicio de un evento volcánico que quedará en la memoria colectiva del continente. Durante la noche anterior, algunas señales habían comenzado a aparecer. A las 22 UTC del 1 de junio, los sismógrafos captaron una serie de movimientos telúricos poco profundos, ubicados entre los 2,8 y 8 kilómetros bajo la superficie. Aunque estas señales no eran inusuales para el Etna, la intensidad y la frecuencia de las vibraciones alertaron a los vulcanólogos. Lo que parecía ser otra noche de observación rutinaria, pronto se convirtió en una carrera contra el tiempo. A las 4:14 am, el cráter sudeste del Etna explotó. La primera columna de ceniza se elevó más de 6.000 metros sobre el nivel del mar, oscureciendo el cielo mientras comenzaba a dispersarse hacia el este, arrastrada por los vientos del Mediterráneo. En menos de media hora, el Centro Asesor de Ceniza Volcánica cambió el código de aviación a rojo, la máxima alerta para la navegación aérea. El aeropuerto de Catania suspendió vuelos y los controladores activaron desvíos de emergencia para aeronaves en tránsito. La ceniza llovía sobre los pueblos cercanos. En Piano Bator, la visibilidad se redujo drásticamente. La fina capa gris cubría automóviles, tejados, árboles. Todo parecía detenido bajo un velo de polvo volcánico. Las sirenas de defensa civil comenzaron a sonar. Los residentes, muchos de ellos ya entrenados por experiencias pasadas, se refugiaron en sus casas, sellando ventanas y puertas con toallas húmedas para evitar la entrada del aire contaminado. La actividad estromboliana era continua. Explosiones sucesivas lanzaban bombas volcánicas a cientos de metros del cráter. Las imágenes más impactantes llegaban desde los turistas que se encontraban en las rutas cercanas a los miradores de alta montaña. Algunos huían colina abajo, cubriéndose los oídos ante las detonaciones ensordecedoras, mientras otros grababan con sus teléfonos el espectáculo más aterrador que jamás habían presenciado. Uno de ellos, un visitante alemán, relató: «Estábamos viendo las estrellas y de pronto el suelo vibró como si algo gigante caminara bajo tierra. Luego, una luz naranja nos cegó por segundos. Nunca imaginé estar tan cerca del infierno». Las redes sociales se inundaron de imágenes. Videos grabados desde drones mostraban las grietas abiertas por la lava, los flujos brillantes descendiendo lentamente por las laderas hacia áreas boscosas y las columnas negras extendiéndose sobre el mar. Medios internacionales comenzaron a transmitir en directo, mientras geólogos italianos ofrecían sus primeros informes a través de conferencias de prensa improvisadas. A pesar del caos visual, el Etna parecía seguir un patrón que los científicos conocen bien. Primero la emisión de gases, luego las explosiones esporádicas y finalmente la actividad sostenida. Pero en esta ocasión, algo preocupaba: la duración de la erupción. Lo que comenzó como una fase breve se convirtió en una secuencia sostenida de emisiones. A las 11:03 am, casi 7 horas después del inicio, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología confirmó que la actividad se había intensificado en lugar de disiparse. Los residentes veteranos lo sabían. Una erupción prolongada del Etna puede significar una reorganización en sus cámaras magmáticas, o incluso un cambio en los canales de alimentación interna. Y eso es impredecible. El Etna ha tenido más de 200 erupciones documentadas desde el primer siglo. Algunas pequeñas, otras devastadoras,
Pero lo que ocurrió esa madrugada dejó claro que el volcán aún no ha dicho su última palabra. Mientras los servicios de emergencia se movilizaban, las preguntas comenzaron a surgir. ¿Por qué ahora? ¿Qué liberó la presión acumulada? ¿Estamos ante un evento aislado o el inicio de una nueva fase eruptiva más larga? Las imágenes satelitales de las primeras horas mostraban una columna de ceniza proyectada a más de 21.000 pies de altura. Las autoridades italianas monitoreaban en tiempo real la dispersión de partículas, mientras en tierra, los bomberos y cuerpos de protección civil recorrían los pueblos para ofrecer mascarillas y ayudar a los ancianos a prepararse para una posible evacuación. La comunidad científica internacional comenzó a responder. Desde el Observatorio Vulcanológico de Hawái hasta el Centro de Estudios Geológicos de Tokio, las alertas cruzaron continentes porque aunque el Etna pertenece a Italia, su furia se siente en todo el planeta. Y es que el Etna no es solo un volcán. Es una advertencia viva de que la Tierra respira, se retuerce y cuando despierta, lo hace con un lenguaje de fuego que no deja lugar a la indiferencia. Si este tipo de contenido te parece tan fascinante como a nosotros, suscríbete ahora. Así no te perderás los próximos reportes sobre volcanes activos y fenómenos naturales que están cambiando nuestro planeta en tiempo real. Entre el pánico y la pólvora. Cuando el Etna ruge, el silencio desaparece. La lógica cede el paso al instinto. Lo que antes era admiración se transforma en miedo. Y lo que era una caminata por uno de los paisajes más espectaculares de Europa se convierte en una carrera desesperada por la vida. Era la madrugada del 2 de junio, apenas pasadas las 4 de la mañana. A esa hora, cientos de turistas y excursionistas que dormían en refugios o caminaban por las laderas del volcán fueron despertados o más bien sacudidos por un estruendo que parecía surgir del corazón del planeta. Algunos lo describen como un rugido, otros como una explosión que hizo vibrar el suelo. En todos los casos, lo que siguió fue una mezcla de confusión, pánico y una urgencia visceral por escapar. Claudia, una turista suiza, relató que apenas había cerrado los ojos en su tienda cuando sintió una vibración extraña, seguida de un cambio de color en el cielo. Pensé que era el amanecer, pero era naranja, oscuro y asfixiante. Luego empecé a toser. Me di cuenta de que no era luz, era ceniza. Su testimonio es uno entre decenas de visitantes que compartieron en redes sociales imágenes del cielo ennegrecido, la lava saliendo del cráter y el caos que siguió. Los senderos que serpentean el Etna son conocidos, pero de noche, bajo una lluvia de rocas incandescentes y sin señal de celular, todo cambia. Algunos se desviaron por rutas no oficiales, otros regresaron por caminos empinados mientras cubrían sus rostros con toallas mojadas. La desorganización fue inevitable en ciertos puntos, aunque los equipos locales de protección civil actuaron con rapidez para coordinar la evacuación. Siguió. Las autoridades elevaron la alerta aérea al código rojo. No era para menos. La columna de ceniza superaba los 6.000 metros de altura, y cualquier aeronave en las cercanías podía sufrir consecuencias catastróficas. Las cámaras térmicas mostraban flujos piroclásticos que avanzaban con velocidad inusual. Desde los pueblos cercanos se oían los estallidos, como si alguien estuviera bombardeando la montaña. No era la guerra, pero lo parecía. La población local, sin embargo, no reaccionó con la misma histeria. Quienes viven bajo el Etna desarrollan, con el tiempo, una memoria volcánica, aprenden a identificar los sonidos que importan. La dirección del viento, la densidad de la ceniza, conocen los puntos de evacuación, los protocolos, las señales invisibles que preceden al desastre, pero esa experiencia no elimina el miedo, solo lo hace más silencioso. Muchos recordaron la gran erupción de 1992, cuando la lava avanzó hasta amenazar la ciudad de Zaferana Etnea. Otros mencionaron la crisis de 2017, cuando un grupo de periodistas fue alcanzado por fragmentos incandescentes. Todos coinciden en algo: el Etna es impredecible, y aunque convivan con él, nunca logran entenderlo del todo. Uno de los aspectos más reveladores del evento del 2 de junio fue el comportamiento de los niños. En varios videos se escucha a padres tratando de calmar a sus hijos con palabras suaves y promesas de que todo terminaría pronto. Algunos pequeños, acostumbrados a los simulacros escolares, reaccionaron con sorprendente serenidad, pero la mayoría, especialmente los que no habían vivido algo similar antes, rompieron en llanto ante el estruendo y la oscuridad. A nivel psicológico, este tipo de experiencias deja huellas profundas.
Los especialistas en salud mental de la región ya están trabajando con escuelas y comunidades para brindar contención emocional. Se sabe que después de grandes erupciones, el insomnio, las pesadillas y la hipervigilancia aumentan considerablemente. Las familias locales enfrentan además la tensión económica, cancelaciones turísticas, interrupciones laborales, daños a viviendas, y sin embargo, hay algo admirable en la respuesta de quienes han hecho del volcán parte de su vida. No hay resignación, pero sí aceptación. Un guía local lo explicó así: el Etna no es un enemigo, es como un dios antiguo, poderoso, temperamental, a veces generoso, a veces cruel. No puedes vencerlo, solo puedes conocerlo y respetarlo. Ese respeto se traduce en pequeños gestos cotidianos: tener siempre una mochila de emergencia lista, enseñar a los hijos qué hacer si la tierra tiembla, participar en las reuniones comunitarias que se hacen después de cada episodio eruptivo. Es una vida marcada por la vigilancia constante, pero también por un fuerte sentido de pertenencia. Porque vivir junto al Etna no es solo una elección geográfica, es una identidad, es una relación con la tierra, con el fuego, con la incertidumbre, y como en toda relación intensa, hay amor, miedo, memoria y una feroz voluntad de seguir adelante. El corazón sísmico de Europa. Desde el cielo, el Etna parecía un titán dormido. Pero bajo tierra, el volcán ya había comenzado a hablar, y lo hizo en su idioma más antiguo y potente, el lenguaje de los temblores. El análisis sísmico previo a la gran erupción del 2 de junio revela que las señales estaban allí, claras, profundas, insistentes. Durante la noche del 1 de junio, a partir de las 22 UTC, comenzaron a registrarse movimientos sísmicos localizados entre 2.8 y 8 kilómetros de profundidad, vibraciones que para los sismólogos no eran ruido de fondo, sino un mensaje urgente. Algo estaba ocurriendo dentro del Etna, algo grande. Los sismógrafos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología comenzaron a detectar un aumento en la frecuencia y la intensidad de los microtemblores. Estas vibraciones, conocidas como tremores volcánicos, son indicios típicos de movimiento de magma hacia la superficie. Pero en este caso, el patrón era inusual, las frecuencias eran más altas de lo habitual y, lo más preocupante, la fuente se estaba elevando con rapidez. Era como si un torrente de lava estuviera subiendo a presión por las venas del volcán. A la 1 de la madrugada del 2 de junio, las señales se intensificaron. El suelo temblaba con un ritmo constante, casi como un latido acelerado. Los instrumentos ubicados en los flancos sur y este del Etna mostraban una distorsión en las ondas sísmicas, lo cual sugería acumulación de gases en la cámara magmática, un fenómeno que, cuando alcanza ciertos niveles de presión, suele anunciar una explosión inminente. Y así fue. A las 4:14 AM, el Etna estalló. El instituto confirmó que el cráter sudeste, el más activo en los últimos años, fue el punto de salida. Las columnas de ceniza se elevaron rápidamente hasta alcanzar los 21.000 pies, unos 6.400 metros. La nube volcánica fue detectada por el Volcanic Ash Advisory Center y se activó de inmediato la alerta roja para la aviación, la más alta posible. Cualquier avión en ruta hacia el Mediterráneo central tuvo que desviarse o retrasarse. La seguridad aérea quedó comprometida durante horas. Pero lo más inquietante no fue solo la magnitud de la erupción, sino su rapidez. Muchos expertos coinciden en que el tiempo entre las señales sísmicas críticas y el evento eruptivo fue corto, demasiado corto, apenas unas horas. ¿Qué significa esto? Que aunque el monitoreo funciona, el margen de maniobra es cada vez más estrecho. La ciencia ha avanzado, sí. Hoy se puede medir con precisión el dióxido de azufre en la atmósfera, detectar deformaciones milimétricas en la superficie del volcán e incluso modelar simulaciones de posibles rutas de lava. Pero ante eventos explosivos como el del Etna, toda esa tecnología choca contra una pared de incertidumbre: la imprevisibilidad volcánica. Y es que el Etna no es un volcán cualquiera. Es el más activo de Europa y uno de los más estudiados del mundo. Sin embargo, cada erupción suya parece romper las reglas del juego. No responde siempre a los mismos patrones. A veces se muestra silencioso durante semanas y luego despierta con una furia inexplicable.
Otras veces, lanza advertencias durante días y luego se apaga sin más. Es un maestro del engaño geológico. Los riesgos ocultos van más allá del cráter. Bajo Sicilia se extiende una red compleja de fallas sísmicas que interactúan con el sistema volcánico del Etna. Algunas de ellas están conectadas con zonas de subducción, lo que significa que el vulcanismo de la región no es superficial, sino parte de un sistema tectónico profundo. En términos simples, hay una danza continua entre magma, placas tectónicas y fracturas geológicas. Esa interacción puede generar no solo erupciones, sino deslizamientos masivos, terremotos colaterales e incluso tsunamis en el Mediterráneo. No es una exageración. En 2002, un colapso parcial de la ladera este del Etna causó un pequeño tsunami local. Y hay registros históricos de eventos similares siglos atrás. Si una erupción de gran magnitud coincidiera con un colapso de ladera, las consecuencias podrían ser devastadoras para toda la cuenca mediterránea. Por eso, cada pulsación del Etna es estudiada con lupa, y sin embargo, no siempre es suficiente. El 2 de junio dejó claro que aún hay mucho que no comprendemos. La fuerza del volcán es solo comparable con la limitación humana para predecir sus caprichos, y esa realidad nos obliga a replantear la relación entre ciencia, prevención y humildad ante la naturaleza. ¿Podría repetirse un evento aún más potente? La respuesta es sí. El Etna ha tenido erupciones más intensas en el pasado, como la de 1669, que destruyó pueblos enteros. Hoy, con la densidad poblacional de Sicilia, el impacto sería muchísimo mayor. Además, la actividad del Etna ha sido creciente en los últimos años. Este no parece ser un evento aislado, sino parte de un ciclo eruptivo más amplio, uno que recién comienza. Por eso, los expertos piden prudencia. No caer en alarmismos, pero tampoco minimizar. El Etna ha hablado. La pregunta es, ¿estamos escuchando? Etna, el vigía eterno del Mediterráneo. La silueta del Etna domina el horizonte de Sicilia como una sombra ancestral. Su figura imponente, visible desde cientos de kilómetros a la redonda, no solo es parte del paisaje, es parte del alma misma de la isla. Y aunque sus laderas están cubiertas de bosques, nieve y pueblos enteros, su interior arde con una furia que no ha cesado en miles de años. El Etna no es solo el volcán más activo de Europa, es uno de los más antiguos y complejos del planeta. Su historia eruptiva documentada se remonta a más de 2700 años, aunque la montaña es mucho más vieja. Algunas estimaciones geológicas sitúan sus primeras fases de actividad en unos 500.000 años atrás, cuando una serie de erupciones submarinas dieron origen a lo que hoy conocemos como la isla de Sicilia Oriental. Desde entonces, el Etna ha tenido más de 200 erupciones registradas, algunas de ellas devastadoras. La más destructiva en tiempos históricos ocurrió en 1669, cuando un flujo de lava destruyó más de una decena de pueblos y alcanzó las murallas de Catania matando a miles. Pero más allá de este evento catastrófico, lo que hace al Etna único es su constancia. A diferencia de otros volcanes que permanecen inactivos por siglos y luego explotan sin aviso, el Etna tiene una actividad casi continua, a veces en forma de emisiones de gases, otras veces como erupciones estrombolianas y ocasionalmente como violentas explosiones plinianas que sacuden todo el sur de Italia. ¿Pero por qué es tan activo? La clave está en su ubicación. El Etna se encuentra justo donde la placa africana choca con la placa euroasiática, un punto caliente de actividad tectónica. Esta colisión ha creado un sistema de subducción complejo, donde el magma asciende constantemente desde las profundidades. Además, el volcán tiene múltiples cráteres activos, varios conductos magmáticos y decenas de fracturas geológicas en su estructura. En resumen, es un sistema volcánico abierto, dinámico y en cierta forma inestable. Los científicos que estudian el Etna no solo lo observan desde tierra, lo hacen desde el aire, desde satélites y, en ocasiones, desde el mar. Se monitorean sus flujos de gas, sus deformaciones milimétricas, su actividad sísmica interna y la temperatura de su superficie. Pero aun con todos esos datos, el Etna sigue siendo un misterio, y por eso la ciencia no se atreve a hacer predicciones rotundas. Lo que sí se espera en los próximos meses es una alta probabilidad de nuevas fases eruptivas
tal vez de menor intensidad pero frecuentes. El evento del 2 de junio podría ser solo el inicio de un ciclo más prolongado. Esto ya ha ocurrido antes. Una gran explosión que marca el comienzo de semanas o incluso meses de actividad intermitente. Frente a esto, las autoridades italianas se enfrentan a un dilema constante: cómo proteger a la población sin generar pánico. En Sicilia, hay más de 900.000 personas viviendo en áreas potencialmente afectadas por las cenizas o los flujos de lava. La infraestructura debe estar lista para responder, las rutas de evacuación, los protocolos de emergencia, las campañas de información, todo debe activarse en minutos. Y aún así, no siempre es suficiente, porque el Etna, como todo volcán, no avisa con precisión. Puede parecer tranquilo durante días y de repente liberar una columna de cenizas de 10 kilómetros de altura. Puede rugir por horas sin consecuencias o callar antes de una gran explosión. La incertidumbre es su lenguaje natural, y sin embargo, los sicilianos han aprendido a vivir con él. Han desarrollado una cultura volcánica arraigada, que mezcla respeto, miedo y fascinación. Para muchos, el Etna no es solo una amenaza, es una entidad, un guardián que observa desde lo alto, un ser vivo, antiguo, impredecible, un vigía eterno del Mediterráneo. En cada nueva erupción, esta montaña nos recuerda lo pequeños que somos. Nos obliga a mirar hacia arriba y hacia adentro, a prepararnos, sí, pero también a aceptar que no todo está bajo control, que incluso con la mejor tecnología, la naturaleza tiene la última palabra. Por eso, más allá de los datos y los informes, lo que necesitamos es una conciencia activa, estar atentos, informados y sobre todo humildes, porque el Etna no duerme y cuando se despierta, no lo hace en silencio. Si este video te ha ayudado a comprender mejor lo que ocurre bajo nuestros pies, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte esta información. Así ayudas a que más personas estén preparadas y conscientes ante lo que la Tierra nos quiera decir. Nos vemos en el siguiente video. Y hasta entonces, mantente alerta, mantente consciente